Badwan, qué gusto saludarte, @el hombre robot. Criptozoología. A ver, ¿Eso con qué se come, no? ¿eso con qué se ¿Con pan de come? muerto? Ojalá. Pues no sé, tú dime, criptozoología tendrá que ser algo en relación, evidentemente, a los animales, pero criptozoología. Ok, justamente la palabra criptozoología viene del prefijo griego criptos, que significa oculto o escondido. Nada que ver con criptomonedas, como dijiste, viene relacionado con los animales y cuando pones eso junto significaría la búsqueda de estos animales ocultos o que no sabemos si existen, como podría ser entre estos entes maravillosos, no sé, unicornios, dragones o la novia que no le gusta el drama. Seguimos viendo si esos entes maravillosos existen, ¿no? Pero bueno, la criptozoología es la búsqueda de estos seres a los que se les llama críptidos, que serían estos seres que no sabemos realmente si existen o no. Podríamos decir con mucha certeza que varios de esos que acabo de mencionar no existen, pero no realmente. Desde un enfoque científico real, en realidad la ciencia sí está abierta a que se descubran nuevas especies. Y en realidad, por ejemplo, el 80% de los animales marinos están no clasificados y hoy día es común que se descubren nuevas especies todos los días. Todos Entonces, los días. Fíjate que hay una cuenta, encontré en Instagram, no me acuerdo cómo se llama, que dice animales raros que nunca has visto en tu vida. ¿Qué cosas más extrañas hay? el mundo está lleno de inspiración para la serie Pokémon. Yo me acuerdo Sí, cuando sí, era sí, sí. chiquito que veía eso y tenía un problema con eso, que cada año que sacaban la nueva temporada decían, son los nuevos Pokémon que se descubrieron en la región de no sé qué y esa región está inspirada en Europa, ¿no? Entonces dirías así como de, que no conocían Europa, pero bueno, considerando que en la historia de la humanidad pasó que no conocíamos lo que ahora es el continente americano, ¿no? O por lo menos no lo conocían los europeos, lo mismo ocurre con animales en nuestro planeta, ¿no? Que se van descubriendo. Muchos eran legendarios, ¿no? Así como los Pokémon legendarios que decían, descubrimos el nuevo Pokémon legendario y decías, ¿cómo era legendario y lo acaban de descubrir? Pues resulta ser que sí. Así como existen estos mitos del Kraken, de Ajá. estos como pulpos gigantescos que hundían embarcaciones, pues tiempo después se descubrió la existencia del calamar gigante. Entonces, en realidad, primero estaban estos mitos que vienen de estos primeros avistamientos y después se descubre como tal la especie, ya que ya la ven científicos y la clasifican y dicen, ok, estaría esto, ¿no? Entonces, queda la duda si la criptozoología sería una ciencia o no sería una ciencia, porque al final del día el enfoque a la criptozoología viene desde el método científico, ¿no? Que es, y especialmente últimamente, que ya hay mucha más tecnología, porque la forma de comprobar la existencia de estas cosas era generalmente tomándoles una foto. Entonces, ¿qué se hace hoy día? Pues se busca que se tenga esta evidencia de la existencia de las criaturas y tenemos más cosas a nuestra disposición, como por ejemplo cámaras infrarrojas que se activan con el movimiento, análisis de ADN ambiental de las zonas donde en teoría existen estos animales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, podríamos pensar como tal, o sea, per se, por definición, tendría que ser una ciencia, pero en realidad no necesitamos agregarle el prefijo de criptozoología, que nos ayuda como a entender de qué va, pero en realidad ya lo hace la zoología per se, ¿no? O sea, como te digo, el kraken en algún momento era un ser fantástico, un mito, y ahora tenemos clasificado al calamar gigante, ¿no? Entonces, la verdad es que como este hay muchísimos ejemplos de animales que en su momento parecían una burla y de que nos dijeran dónde consiguieron los hongos que comieron para pensar en Sí, esos sí, 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 animales. sí, pues sí. Imagínate que eras un científico y que de repente llega un explorador y te dice, oye, es que vimos un animal que era como un castor, así con cola, pero tenía pico de pato y ponía huevos, pero los bebés salían de dentro del animal, o sea, era un mamífero, lo amamantaba y tenía patas venenosas, ¿no? Entonces estaban hablando de un animal que era como un tercio reptil, un tercio mamífero,
convencional, ¿no? Tipo castor y un tercio pato, y pues estaban hablando del ornitorrinco, que es un animal que tenemos claro que perfectamente Y el existe, ¿no? chupacabras, por ejemplo. El chupacabras, ¿no? El náhuatl del yeti. El monstruo del lago Ness. Fíjate que muchos de esos animales se inventan para intentar explicar cosas, ¿no? Probablemente, ¿no? Yo tengo la teoría, la hipótesis, porque me tocó crecer con eso, que en algún lugar había algún tipo abusado que se robaba las cabras y que se le ocurrió inventar esa historia. No, es que vi a este animal, que no sé qué, que etcétera. Y se las robaba. Y se las robaba. Algún día háblanos de esos animales, pero esos no tienen que ver, esos son creación de la humanidad, ¿de acuerdo? O no, porque lo mismo ha ocurrido con un montón de animales en la historia de la humanidad. Y como te digo, o sea, el enfoque científico es mantenerte escéptico pero abierto. Es como de, a ver, si no hay evidencia no puedo decir que existe, pero tampoco puedo decir que no existe, porque en la historia un montón de avistamientos de cosas, de personas que decían, es que vi esto, y les decían, no, no, oye, es que tú estás muy loco, hasta que resulta ser que sí se descubría, ¿no? Con el chupacabras en particular yo creo que va por ahí, ¿no? O que pues si simplemente es alguien que le gustaban mucho chupar cosas de cabras, tal vez era que comía queso de cabra de esos orgánicos veganos y que te lo podías encontrar en la Condesa. Y yo tengo esa teoría porque yo tenía un roomie cuando vivía en Francia que se inventó el mito del chupacornflakes. De repente mi cereal ¿Es en desaparecía serio? y entonces su cínica respuesta fue inventarse una historia. Es que yo en la noche vi algo que fue y se comió Ay, nuestro perdón, cereal. hasta se me fue el... Entonces yo creo que así surgen muchas de estas historias, pero te digo, desde la ciencia te mantienes escéptico, pero abierto. Tal vez sí existía el chupacornflakes, tal vez era algo como el chupacabras, ¿no? También dicen que el monstruo del lago Ness llevará por lo menos unos 100 años escondiéndose exitosamente del SAT, entonces habrá algunos empresarios y políticos mexicanos que tendrán una o dos cosas que aprenderle. Pero bueno, el término es acuñado en 1950 por el zoólogo belga Bernard Heuvelmans, y a esta clase de animales que no tienen como una clasificación dada ya se les llama críptidos. Críptidos. Críptidos, está muy bonito el nombre y pues justo, ¿no? Recoge estas anécdotas que son también culturales y universales que vemos en distintas culturas, ¿no? Es muy común que en casi todas las culturas se hable de algún tipo de sirena, una mujer hermosa que seduce a los hombres y se los Que no lleva para tiene después piernas. ahogarlos, que no tiene piedras. Muchos de los crípticos latinoamericanos tienen que ver con personas que tienen los pies al revés. Por algún motivo encontré en distintas culturas que hay mitos de criaturas que parecen seres humanos, pero que tienen los pies volteando en la dirección contraria donde está su rostro. Y también es recurrente en distintas culturas. Es posible porque esto ocurre, que estas historias vengan de personas que realmente existieron. Como sabemos, puede haber patologías donde hay malformaciones congénitas que pueden llevar a esta clase de situaciones. De hecho, me parece que hay un ejemplar preservado en el Museo de las Patologías en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Si no mal recuerdo, cuando yo era alumno alguna vez vi algo así. Y bueno, hay otras historias, ¿no?, muy conocidas, como el monstruo del lago Ness, que había una, se supone, y por eso se creó el mito, de evidencia irrefutable, porque había una fotografía muy famosa que uno de los que lo buscaban logró conseguir después de que un periódico prestigioso le había hecho como toda una entrevista que se había convertido en burla y mofa nacional para la persona. Pero resulta ser que unos años antes de morir, la persona que lo ayudó a truquear esa fotografía, por así decirlo, confesó que la había truqueado. Uy. Ahora imagínate hoy día en la época de la inteligencia artificial, etcétera. Digo, tenemos mejor tecnología para saber cuando algo está truqueado o no, pero de todas maneras se vuelve muy complicado la clase de cosas que creemos si existe o no. De hecho, hay una historia en particular que es divertidísima, mi familiar, que es un animal que se llama el okapi. Resulta ser que personas en África decían que había un animal que era como mitad cebra, mitad jirafa, ¿no? Decían, oye, qué open-minded esas cebras y jirafas.
pero resulta ser que sí existe. Les dejo más información de eso porque ya tenemos que acabar en mis redes sociales. Estoy como @elhombrerobot. Les voy a dejar fotos de ese y otros animales que en su momento fueron críptidos y que ahora sabemos que sí existían en realidad con sus historias. @elhombrerobot. Nos estamos viendo y les dejo unos buenos memecitos de los críptidos. Gracias, mi querido Said. Gracias por estar aquí.